Nos acompaña Adolfo Córdoba, periodista, escritor e investigador, maestro en libros y literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona, Premio Nacional Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2015, los mejores del Banco del Libro de Venezuela 2017 y The White Ravens 2017 por su libro El Dragón Blanco y otros personajes olvidados. Ha sido becario de la ONU, el FONCA, la Biblioteca Internacional de la Juventud, el CEPLI en Cuenca y la Fundación Cornelia Funke en Los Ángeles. Es profesor invitado en instituciones y universidades de México como la UNAM, la Iberoamericana, la Universidad Veracruzana y en el extranjero en la Universidad de Castilla-La Mancha, la Autónoma de Barcelona, la Fundación La Fuente en Chile y el Laboratorio Emilia de Formación en Brasil. Tiene un blog de periodismo especializado en literatura infantil y juvenil, linternasybosques.com. Su libro más reciente es Poncho, Niño y Dios Maíz, por el que obtuvo la mención honorífica del Premio Internacional de Literatura Sor Juan Inés de la Cruz en la categoría de poesía para niños. Bienvenido, Adolfo. Gracias. También nos acompaña Joe Trujillo, estratega cultural, ha desarrollado proyectos educativos, curatoriales y de investigación, principalmente en el ámbito de la fotografía. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental y la maestría en Teoría Crítica del 17 Instituto de Estudios Críticos. Como becaria de la Fundación FUNDEX Arte Contemporáneo, sus proyectos educativos y culturales han recibido el apoyo del FONCA y el SENAR. Sus investigaciones sobre la imagen toman la figura del fotógrafo ciego como eje, curadora de la exposición Ríos de Iñak Martínez y Umbrales, retrospectiva de Gerardo Enriqueta, fue coordinadora de comunicación institucional y gestión de proyectos culturales en 17 Instituto de Estudios Críticos y coordinadora del programa educativo del Centro de la Imagen. Actualmente coordina el programa de formación del piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Bueno, también nos acompaña nuestra artista visual que es líder. Bueno, pues, muchas gracias por venir hoy. Tenemos una mesa mixta hoy. Vamos a platicar un rato un poco sobre qué seguiría el proyecto del vocabulario B. Hago un rápido recuento de lo que pasó, solo como para dar pie a que yo y Adolfo pongan sobre la mesa algunas ideas para conversar un rato y que esa conversación poco a poco nos lleve a platicar sobre el concurso del cual fueron jurados y que se va a premiar ahora mismo también. Se ganan las constancias. Entonces, bueno, el proyecto surge con la idea de utilizar el espacio de exposición como un libro. Cuando inauguramos con un prólogo que fue Palabras Migrantes, que es la pieza que pueden ver aquí en esta parte con los audífonos, que es un trabajo que hice con niños en talleres para hacer emojis básicamente, pero sobre todo para pensar a fondo 3 palabras: traducción, frontera y migración, y que los niños, después de hacer una conversación profunda de la que yo platico allí justamente en el audio y en el audio guía, digamos, de este mural, la idea era que entendieran estas palabras de otras maneras, porque son palabras difíciles en su contexto, son niños mexicanos y estadounidenses en Estados Unidos, y bueno, eso cuando abrimos la exposición estaba todo vacío, menos eso. Y después todo el desarrollo del libro, digamos, fue sucediendo en el primer mes y medio más o menos de la exposición, es decir, durante ese mes y medio estuvimos yendo con el equipo del MUCA y yo misma también a dar talleres a escuelas alrededor del museo, a dárselo también a niños de una comunidad autónoma que vive acá cerca en un edificio en la Roma. Incluso estaba el mobiliario también que se diseñó aquí en el MUCA Roma con los becarios, no son becarios, son los servicios sociales, grupos críticos de trabajo. Los grupos críticos de trabajo en MUCA con pasantes de arquitectos, con estudiantes de arquitectura que diseñaron este mobiliario, que son pizarrones donde la gente ya iba inventando palabras y dejándolas, ¿no? Y después el epílogo fue en marzo, creo, ¿cierto? En marzo, que fue cuando montamos la pieza del vocabulario B con todos los resultados de esos talleres. En el proceso de los talleres, en este mismo espacio hubo 2 mesas de trabajo para discutir esos resultados. Proyectábamos aquí las palabras, los dibujos, y discutí con
con 4 personas distintas, escritores, etcétera, artistas visuales, este material, ¿no? En la primera mesa era Mariana Oliver, escritora, y Jesús Ramírez Bermúdez, que es escritor y neuropsiquiatra. Y en la segunda mesa estuvo Viviana Shushan, que es escritora y editora y tallerista, así se define, y Carlos Aguirre, que es artista visual. Entonces con ellos 4, y Mónica Nieva, que es pedagoga y curadora, exacto. Entonces con ellos 5 estuvimos discutiendo todo el proceso del material antes de que la pieza se montara, y todas esas conversaciones afectaron la pieza, la fueron formando, le fueron dando su sentido también, es decir, se ha hecho no solo de las colaboraciones de todos los niños, sino de mucha otra gente que ha sido muy generosa conmigo y que me ha ido ayudando a entender este material que me parece que es muy rico, pero que yo sentía que yo sola no iba a poder pues hacer nada por él, ¿no? Y entonces, bueno, después de esas mesas y de todos los talleres y tal, finalmente pues la pieza se fue formando, y es lo que ustedes pueden ver allí, es decir, un audio abierto con toda la crónica en la que incluyo las voces de todas las personas de estas mesas de trabajo, por ejemplo, y las voces de los niños también, cosas que me dijeron, dichas con mi voz, ¿no? Pero bueno, capturadas pues. Todo el vocabulario que surgió, que está ahí en unos ficheros, un dibujo de una máquina del tiempo que me parece que determina mucho, o al menos para mí determina mucho el proyecto, porque me hizo entender que el lenguaje, pero que sobre todo cada palabra que usamos todos los días es una máquina del tiempo, ¿no? Y como que hay una cosa con el tiempo en el proyecto que es mirar hacia el futuro, ¿no? El vocabulario de pues, es un proyecto en el que yo quería mirar hacia el futuro con los niños, o más bien que ellos miraran, metiéndome yo lo menos posible, aunque eso no fue tan posible, ¿no? Pero bueno, se hizo el intento, y ellos inventaron palabras pensando en el futuro, ¿no? en lo que iba a venir después. Y sobre todo palabras que nos sirvieran para entender ese futuro o este presente que ya es también ese futuro imaginado de la distopía, ¿no? De alguna manera, y eso se comprobó hace poco con la contingencia ambiental que tuvimos, por ejemplo, ¿no? Así que ahí en marzo se hizo una segunda inauguración, digamos, o un segundo momento en el que inauguramos el epílogo de este libro expandido en el espacio, que es esa pieza. Se presentó el libro también, una versión del libro de Palabras Migrantes, que es lo que nosotras estábamos planteando como prólogo, ¿no? Y a partir de allí han seguido viniendo a visitar la exposición, por suerte, muchísima gente, porque este espacio pues llega mucha gente por donde está también, de todas partes del mundo además, y van dejando palabras en todos estos espacios que están pintados en negro. Si ustedes quieren dejar palabras, por favor, adelante. Y pues las vamos recopilando, tomando fotos, capturándolas, y eso va haciendo que crezca el vocabulario. Y bueno, eso es básicamente lo que estamos. Entonces esta mesa es unos días antes de que cerramos la exposición. Para mí es muy importante pensar que sigue con este proyecto, porque me parece que hay un material allí pues que todavía tiene posibilidades de usarse. Por lo pronto está publicado en el blog de Buca Roma, abierto para que cualquiera que quiera hacer algo con esas palabras pueda hacerlo. También lanzamos una convocatoria de un concurso para escribir un texto con el vocabulario, que es de lo que hablaremos un rato más. Pero yo tenía muchas ganas de hablar con Adolfo y Joan sobre esto de qué sigue, ¿no? Y qué significa escribir con niños, qué significa un proyecto educativo, entre comillas, de esta índole, y pues siempre atravesado por el tema del futuro, ¿no? Y eso, y bueno, pues también estoy grabando esta sesión que también se va a sumar de alguna manera, porque quiero eso, ir sumando y sumando. Entonces, bueno, no sé quién quiere empezar, si yo o pues, si quieren yo, porque lo que hice fue leer el sábado, como todo el vocabulario, así me pensé todo el día, y me empezó a llamar la atención como la repetición de ciertas palabras simplemente como de memoria, o sea, sí, como diccionario me pensé, ¿no? Y hice un ejercicio que quizá no sirve como de base para el diálogo, como intentar ubicar, o sea, pensé, lo que pensé es que el vocabulario que intentaba imaginar palabras del futuro, o sea, que sería el futuro que habría, ¿no? Me parecía que cuando yo leía todas estas definiciones de nuevas palabras, en realidad estaba hablando de un presente, sí, o si no es que un futuro, pero muy, muy cercanito, como lo dices, ¿no? O sea, la contingencia pues ya nos llegó, ¿no?
Entonces dije, bueno, a ver, esto quizá es más bien una radiografía del mundo que los niños alcanzan a entender, a ver, desde los distintos medios que tienen los padres, la televisión, etcétera, las conversaciones, ¿no? Pero era más bien una suerte de radiografía del presente y que más o menos me quedaba claro viendo ciertas palabras. Lo único que hice es, las veces que ciertas palabras eran parte del nuevo vocabulario, digamos, en su definición, o que partían de la unión de esas palabras, ¿no? Mariana en una conversación anterior había hecho como una categorización de ciertas palabras, yo más o menos la retomé, ¿no? Como, pues había muchas que tenían que ver con sentimientos, emociones o actitudes, y la que más se repetía, afortunadamente, tenía que ver con el amor, ¿no? De alguna manera, 51 palabras. El más y menos tiene que ver con cuando era un sentido positivo, o sea, cercano a algo bueno, un mundo mejor, así, y negativo en la extinción o la catástrofe, ¿no? Entonces, 51 palabras tienen que ver con el amor o con un acto amoroso, como de cuidado, ¿no? Con una respuesta también a ese contexto. Y lo que está en rojo, pues tiene que ver con algo cercano a la catástrofe o la extinción, ¿no? Sentir ustedes un miedo por algo que va a pasar, que está pasando. Y felicidad. Como solo las que tenían más, me dediqué a distinguir si eran positivas o negativas. Y digamos, en contraposición a los sentimientos, pues estaba lo relativo a la extinción o la catástrofe, que también era algo como muy constante, principalmente la contaminación, ¿no? Que es como, era como lo que más hacían referencia en las palabras. 25 palabras tenían que ver con eso. Guerra o extinción, y les puse como las que para mí eran como muy recurrentes de ese imaginario que tenía que ver como con la catástrofe, ¿no? Y que también derivan muchos problemas que vivimos ahora, ¿no? Basura, calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Por ahí había alguien que decía apocalipsis, ¿no? Y catástrofe, que curiosamente solo se usó una vez, pero en realidad todas refieren como algo de desastre. También había muchas palabras que tenían que ver como, yo llamé como el entorno, ¿no? El mundo, de las cuales 20 tenían que ver con algo catastrófico. También hablaron como del universo animal, ¿no? Que eso se puede acabar, o el planeta, ¿no? Vida, futuro y paz. Y problemas sociales, ¿no? Que eran también lo que estaba asociado a eso catastrófico de extinción, malestar, digamos, ¿no? También me llamaba la atención que muchos tenían que ver con habilidades que no tenemos, que no sé si alguna vez podemos tener, pero pues no sé, la unión de animales de un Pegaso y un unicornio, ya o sea, está presente la idea de Mate, ¿no? Que siempre estaba con zombies, ¿no? Como esta idea de poder tener habilidades, que muchas tenían que ver, por ejemplo, con poder hablar varios idiomas, ¿no? Te pones un casco y te permite entender todos los idiomas, como esas habilidades que no tenemos, ¿no? Y también muchas cosas que tenían que ver con tecnología o aparatos, ¿no? Como pues, con superpoderes, o eran esto de aparatos, ¿no? También la idea de volar estaba muy presente, ¿no? Que es como, creo que siempre desde niños tenemos como que algo que no podemos hacer, como que desearíamos, sería volar o ser invisibles, ¿no? Y datos que me parecían curiosas era eso, por ejemplo, en términos de animales, el gato era de los que más hacían referencia, no perro, por ahí aparecían algunos de los perros, vale, pero gato, ¿no? Y por ejemplo, alguien me refirió a que también, o sea, en las palabras no estaba dicho quién las había escrito, pero uno podía intuir cuando eran de niños o de adolescentes, por ejemplo, lo del aborto, lo de la marihuana o violación, o cuando eran visitantes del museo, no solo porque estaban en inglés, sino porque claramente la construcción o el concepto venía de otro imaginario, ¿no? Pero me llamaba la atención justo eso. Por eso es que pensaba que más bien el vocabulario, más que pensar en el futuro, está intentando mirar las consecuencias de nuestro presente, ¿no? Es decir, si el calentamiento global lo estamos padeciendo ahora, pues eventualmente eso tendrá un impacto en el futuro. Y eso me llevó a pensar, a propósito de que la invitación también era pensar en el porvenir, ¿no? En el futuro, es que recordé que como leí una referencia sobre el futuro a partir de una acción que hizo el colectivo de Media Danza en una
exposición que hubo en la tele que tenía que ver con el futuro, que yo no vi, pero la referencia por parte de ellos, que es que en los aymaras, en los Andes de Chile, Bolivia y Perú, tienen una percepción distinta del tiempo a la común, según pues, los estudios que hacemos. Y es que para ellos, el pasado es lo que tienes enfrente y el futuro lo tienes en la espalda, por una cuestión que está basada en como testigo ocular, es decir, el pasado es lo que viste y el futuro no lo puedes ver, ¿no? Incluso las palabras en cómo nombran eso es, por ejemplo, Naira, que es el concepto de pasado, significa ojo, a la vista o frente, y Kipa, que es futuro, es detrás o a la espalda. Y por ejemplo, la palabra mañana, que sería Kipuru, es Kipa, es la suma de Kipa atrás, y un día, que significaría el día que está a la espalda. Entonces, eso lo asocié en el sentido de que, bueno, el reto era pensar palabras de algo que no existe, no podemos ver. Sí, entonces en ese sentido era como mucho más complejo intentar pensar, pues, porque no existe. Entonces, pero también me llamaba mucho la atención esta anécdota con el grupo de niños, 8 niños, donde era muy claro que lo que estaban dibujando o proponiendo eran cosas que a ellos les faltan. Entonces, ese futuro también como lo que no tenemos en lo inmediato, es decir, como un deseo, ¿no? Es decir, yo quiero una casa, pues, porque claro, en el presente no lo tengo, o quiero un coche porque en el presente no lo tengo, ¿no? Entonces, como distintas capas del futuro que tienen que ver con lo que no tenemos o lo que no existe, ¿no? Pero me quedé como muy presente con esta idea del futuro estando atrás, a la espalda, como eso que no puedes ver. Incluso en la construcción lingüística de los aymaras, lo que tiene que decir es, por ejemplo, ayer mi mamá cocinó papas, la vi cocinar. Si no dicen que la vieron, pasarían como mentirosos, porque todo está, o sea, su estructura tiene que ver con haber sido el testigo ocular, el futuro no lo es. Incluso en los gestos, cuando hablan del futuro es lo que tiene a la espalda, ¿no? El pasado es hacia el frente. Entonces, bueno, como un poco para sentar estos temas sobre la mesa para conversar y ya después quizá clavarnos un poco en los objetivos con niños. Me llama, bueno, hola a todos, buenas tardes. Gracias a Vera por la invitación, a Ceci. Me entusiasmó mucho participar porque creo que fue ambicioso, arriesgado, fascinante lo que hizo con los niños. Ahorita decía yo justamente de lo difícil que es mirar hacia adelante, y creo que lograr en 50 minutos esto sí tuvo que surgir un poco, Vera lo cuenta en su proceso, presionándolos, ¿no? Presionándolos a hacer con instrucciones muy claras, porque de manera espontánea ella cuenta ahí cómo había mucho lugar común, cerrazón, y creo que es difícil hacer un ejercicio así porque justamente cuando pensamos en palabras de futuro e infancia, nacemos sin palabras, ¿no? Entonces los niños todo el tiempo están inventando esas palabras del futuro. Entonces cuando vas con los niños a jugar, a taller, a inventar palabras, a ellos todavía les quedan muchas palabras de las que ya existen para incorporar a su imaginario. Entonces es como ir un paso todavía más allá, es decir, del mundo de palabras que suponen el futuro de los adultos, que es crecer, ¿no? Todas esas palabras que todavía no dominan, que son el territorio de los adultos, que son un futuro, ir por otro lado y aparte inventar nuevas, bueno, supone un reto mayor. Entonces creo que fue un ejercicio interesante, como de presión también, como de laboratorio, de creativo, que de alguna forma hace que también pensemos en la propia idea de infancia. Cuando yo pensaba en los ejercicios, el resultado, lo que los niños estaban haciendo con las palabras, es muy claro que hay ciertos lugares en los que están refugiándose, que tienen que ver con la ficción y que tienen que ver con el imaginario clásico infantil de ciertas palabras vinculadas a lo literario. Y de hecho con ese ejercicio que hizo yo, me parece como muy revelador y muy coherente que surjan personajes fantásticos, porque todo el vocabulario del futuro para los niños está vinculado a todo lo posible, ¿no? Y en todo lo posible hay seres fantásticos. Y además, realmente es un ejercicio de ficción, y en la ficción es consistente que hayan aparecido, me parece,
el Somen, el unicornio, el dragón, el alien, porque todo eso para ellos es mecanismo de ficción, literatura. Y de hecho, por supuesto que es un ejercicio muy literario, ¿no? Todo lo que estaban ensayando ahí tenía que ver con sus propios ejercicios de contar y de que les cuenten cosas que tienen que ver siempre con el futuro. Y de hecho, hay como muchas aristas por donde tomar esto, por eso me pareció como fascinante la invitación. Una posible es, les decía yo, la propia idea de infancia, que en una de las mesas Mariana Oliver hablaba que el ejercicio de ver da por sentado que el futuro existe, ¿no? Eso me gustó, que el futuro existe y que habrá palabras en el futuro. Y me gustaría sumar a esa reflexión otra certeza a este ejercicio, y es que va a haber niños, ¿no? Que va a haber niños en el futuro. Suena así como extremo, pero lo digo con toda intención, porque quiere decir también como que nos invita a pensar en cuál va a ser la idea de infancia en el futuro, ¿no? O sea, y hago este ejercicio como para ir hacia atrás, ¿no? En la historia de la infancia y de la literatura siempre ha habido este dilema filosófico de qué fueron primero, los niños o las palabras para nombrar a los niños y a las niñas, ¿no? Y en particular en la literatura también, ¿qué fueron primero? Las palabras que hablaban de cosas que les interesaban a los niños, o los niños empujando a las palabras para definirse. Y pienso en la máquina del tiempo que inventa Nadia, una de las niñas, que es la imagen que está aquí, que es como, sí, un ejercicio muy brillante de ella en tiempo récord, ¿no? Y me pregunté, ¿qué pasaría si tuviéramos esa máquina, pudiéramos ir al pasado y nos reuniéramos con los niños del pasado y les hiciéramos inventar esas palabras del futuro? Y pensé, siguiendo un poco con la línea de la ficción, que en algún momento de la historia esas palabras para nombrar el futuro, y también siguiendo la línea de la literatura, eran palabras que tenían que ver con un universo que les estaba vedado, que era un universo fantástico, ¿no? Entonces en algún momento las palabras para el futuro de los niños fueron hada, lobo, caperuza, lámpara de Aladino, genio, liliputiense, náufrago. Y eso solo para decir que si hacemos este ejercicio de ir al pasado, hubo en la historia de la infancia siempre una tensión muy interesante que Vera siguió, digamos que su ejercicio es una continuidad a esa tensión, que es la tensión entre los adultos definiendo las palabras para los niños y los niños definiendo sus propias palabras. Y para hacer un ejemplo muy concreto, esto es muy claro en la literatura, ¿no? Sabemos que los cuentos de hadas no estaban. Charles Perrault, cuando empezó a escribir para la corte de Luis XIV, Caperucita Roja, La Cenicienta, El gato con botas, no estaba pensando en niños, porque ni siquiera estaba construida claramente una idea de infancia, ¿no? No era algo como lo tenemos ahora tan claramente asumido. Entonces, como no eran realmente cuentos que él estuviera pensando para los niños, digamos que no circulaban entre ellos, pero los niños empezaron a decir, ¿esto qué es? ¿No? Esto me interesa, aquí hay crímenes, sangre, palomas que le sacan los ojos a la gente, o sea, y empezaron a decir, esto que no es para mí, me interesa. Entonces ahí empieza a correr una línea en la historia. Y luego en el siglo XVII, esto es el siglo XVII, en el siglo XVIII hay una mujer que es Jean-Marie Le Prince de Beaumont, la que escribió La Bella y la Bestia, que es quizá, habría que reivindicar un poco esta mujer, porque es quizá la primera que sí estaba pensando en un niño y una niña lector posible cuando escribió sus cuentos, a diferencia de los que venían atrás de ella. Pero ahí la otra línea que inaugura ella es la que está muy ligada a la educación, a la escuela, a la restricción, que es un mundo de palabras limitado, con poco futuro, donde es importante más bien educar para entrar a un presente muy específico, ¿no? Un sistema social, económico, monárquico en esa época, donde los niños tienen que de alguna manera adaptarse a eso. Y entonces, aunque es importante en la historia porque ella pensó si en un niño y una niña lector, es que
escribió libros, cuentos que les aburrían mucho a los niños, porque tenían moraleja muy claramente dirigida, porque eran muy religiosos, porque las niñas eran muy buenas, los niños eran los aventureros. Pero entonces digamos que su valor es que igual estaba viendo, es pionera, ¿no? Ella todavía no se puede imaginar nada más porque todavía no había un lector tan específico como lo es ahora, ¿no? Hoy, cuando vemos esos libros publicados en el siglo XXI que siguen la tradición de Jean-Marie Le Prince de Beaumont, pues eso sí hay que crucificarlos, porque es decir, ya aprendimos mucho sobre la infancia y su complejidad como para seguir escribiéndoles libros que los hagan irse a dormir y no en buen plan, ¿no? Entonces ahí surge otra parte de la historia. Entonces es la historia de los libros hechos, de las palabras pensadas para niños que no interesan a los niños. Y entonces van corriendo paralelas y en algún momento se cruzan las historias. Que podríamos decir quizá con Hans Christian Andersen, porque los Grimm tampoco estaban pensando en niños y niños lectores, aunque finalmente su libro sí circula entre niños, pero gracias a un editor, y es otra historia. Vemos que Andersen es uno de los que sí está pensando en un niño y el niño sí les interesa escribir Andersen. Y en algún punto las historias se cruzan, ¿no? Y esto solo habla de cómo evoluciona nuestra idea de infancia, de cómo empezamos a llevar al niño, a la niña al centro, de estar en la periferia va pasando al centro, y claro, ya luego viene la época dorada de la literatura infantil, donde Carroll, Kipling, Beatrix Potter, Luis May Alcott empiezan a hacer, Rubén Darío, José Martí, empiezan a hacer libros y a ponerle palabras a las historias de los niños que sí les interesan. O sea, se cruzan las dos. Y en esa línea empieza a surgir la figura, y ya me acerco como hacia el final de esta historia, la figura de un niño capaz de escribir y de nombrar sus propias palabras. O sea, esto que hizo Vera es muy contemporáneo, pero pensemos que antes hubiera sido impensable hacer un ejercicio así. Los niños estaban ahí para recibir las palabras, no para inventarlas, ¿no? Todavía se cree, todavía se tiene esta aproximación en muchos espacios, ¿no? Por eso muchos de los niños donde hizo el taller Vera les costaba trabajo, porque no están acostumbrados a que les digan tú creas las palabras, ¿no? Pero digamos que antes mucho menos. Y a principios del siglo XX empezó, así como ya había una literatura especial para ellas, pues el psicoanálisis también aportó una mirada importante a la idea de infancia. Y pensé cuando estaba leyendo el ensayo de Vera, pensando en este ejercicio, en esa frase que es la infancia es destino, ¿no? Y cómo los niños y las niñas son las palabras para el futuro. Esto es un discurso político incluso, ¿no? Los niños son el futuro, ¿no? Esto es algo que puede tener orígenes medio bíblicos, religiosos, en los que no hay tiempo para meterse, pero digamos que la ilustración y el romanticismo también aportaron a esta idea de infancia algo como de castidad, de pureza. Rousseau hablando de la bondad de los niños, digamos que esa es otra historia que ahí va. La de los niños son el futuro, las niñas son el futuro, es una idea muy romántica, ¿no? Pero llega hasta nuestros días y se reaviva con el psicoanálisis, diciéndole que esta infancia es del destino, y con el movimiento hippie también, reivindicando la naturaleza, lo salvaje, como algo que hay que proteger, porque está ahí, que hay que cuidar, porque es el futuro. Y por supuesto es como una frase favorita de nuestros políticos, ¿no? Ideológica, sí, claro. Entonces, bueno, eso por un lado, y ya para terminar, como la historia que les venía yo haciendo de la infancia, entonces en este empoderamiento de alguna manera como de los niños y niñas, pues empieza a haber niños y niñas escritoras, ¿no? Escritores, empiezan a surgir posibilidad como de imaginar a niños escribiendo sus propias historias. Y en el medio, en los 70s, con toda la revolución de pensamiento que hay, todos los ismos, y digamos, por supuesto, en mayo del 68, la literatura y la idea de infancia es afectada también, y se considera que los niños no solo les vamos a contar ideas fantásticas, sino que hay que contarles cosas que los comprometan socialmente. Entonces viene todo un movimiento de literatura que ya no solo considera a los niños perfectamente capaces de elaborar ficciones y de necesitar ficciones específicamente pensadas para ellos, sino que ahora vamos a diversificar los temas. Ya no solo es como la novela de aventuras, la fantasía, el cuento de hadas, ahora el realismo cobra mucha importancia. Y empieza a haber narrativas de catástrofe, ¿no? Empieza a haber un discurso muy ecológico en estas épocas de protección de la naturaleza. Se escriben para ellos ideas así mucho más contemporáneas
contemporáneas, podríamos decir, porque ahora hay como un renacimiento, como el libro comprometido, y empieza a haber un par de ejercicios como los que hizo Vera. En Montevideo, en Uruguay, hay un maestro que recupera, él llevaba años siendo docente y tomaba nota de las cosas que oía que los niños decían para describir el mundo. Y publica un libro en los 70s que se llama ¿Qué porquería es el glóbulo? Que es una frase de un niño, así que porquería es el glóbulo. Y que tiene muchísimo éxito y sigue circulando y sigue reeditando hasta la fecha. Y ya más encaminado en los 90s hay un libro que se llama Casa de las Estrellas, el universo contado por los niños, que hizo Javier Naranjo, un colombiano, donde básicamente es un diccionario y palabras de su día a día, ellos las escriben, ¿no? ¿Qué es para ti loco? Persona sentimental, ¿no? Lo abría al azar, ¿no? Sí. Sí, infierno. Para mí infierno es cuando una persona le dice a la otra, lárgate para el infierno. Bueno, sí, y es como fascinante abrir estas cosas y ver. Y ya en los 2000, pues esto es un ejercicio más común. Se hacen muchos talleres donde los niños inventan sus historias, sus palabras. No siempre trasciende como está trascendiendo a través de esta exposición. O sea, hay que decir que el ejercicio de trabajar, y ahorita podemos igual pasar a eso que justo decía yo, ¿no? Como educación, trabajar con niños. Trabajar con niños, ponerlos a escribir, es de manera espontánea, ellos inventan todo, ¿no? Sabemos que desde que son pequeños están inventándose palabras, inventan lenguajes secretos, es natural en ellos. Llegar al taller y ponernos a inventar, también. Que eso tenga una trascendencia, no tanto, de hecho casi no. Eso porque implica un esfuerzo como este, ¿no? Que hizo nunca una exposición, dar continuidad, hacer un concurso, tener mesas, escribir, pensar. No todos los adultos hacen eso porque hay una mirada en general como muy tallerista, como de que esto es nada más para que los niños se formen y ya. No se cree que pueda ser trascendente. Pero hay algunos esfuerzos en otros lugares donde sí les dan continuidad. Y últimos dos casos de eso, este libro, por ejemplo, que se llama Oaxaca, el libro de sueños, es un libro publicado por Medievalca, que es una editorial española, donde básicamente niños de muchas comunidades de Oaxaca cuentan su sueño y lo ilustran, ¿no? Y hay un trabajo con ellos literario. Obviamente publicar un libro, trascender la experiencia del aula y del taller implica regresar a los textos, edición. Y lo mismo hace en Argentina una mujer que se llama Silvia Katz con su taller azul. Desde hace más de 20 años, cada año publica un libro diferente, nuevo, creado, escrito e ilustrado por los niños y niñas, ¿no? Y hay uno que se llama El Invencionario, que igual ahorita más adelante les puedo leer algunos conceptos, que precisamente hace esto que hizo Vera, les propone a los niños crear palabras. Aquí el enfoque no era el futuro. Aquí el enfoque era las cosas que a ellos les gustaban, su día a día, las cosas que deseaban, las cosas con las que fantaseaban. Y de alguna manera creo que sí es importante reflexionar con los ejercicios que trascienden la experiencia del taller, porque de alguna manera empujan la historia de la infancia, ¿no? Siguen empujando esa historia donde los niños estaban en la periferia para ponerlos en un diálogo más equitativo, ¿no? Una conversación en donde también se les escuche, se les pide que hablen, ¿no? No solo se les dice qué deben de decir, cómo lo deben decir y cómo deben definir su realidad. Yo quisiera como rescatar dos ideas de todo lo es interesante como esta evolución ahí dentro de infancia y literatura, ¿no? Pero en algún momento dijiste para el futuro, es otra cosa que me dio cuenta, es decir, si el futuro es como lo que sigue al presente, lo que no existe, lo que está por venir, lo que deseo porque no lo tengo en el presente, volviendo al deseo de los oprimidos. Pensaba, bueno, Alberto era, el ejercicio era complejísimo, yo pensaba, ¿no? Así como, ok, algo que no existe lo tengo que imaginar. Y entonces pensaba, si el vocabulario es una suerte de radiografía de más bien este presente o un futuro que tenemos ya casi tocando la nariz, en realidad, ¿qué pasaría si el ejercicio hubiera sido pensar palabras para el futuro? Es decir, si la extinción está por llegar y cosas van a dejar de existir, animales están dejando de existir, ¿qué mensaje de palabras dejaríamos desde el presente a ese futuro? Pensaba como ejercicio, pero ahora igual Vera puede complementar cómo funcionó eso, algo me contaba hace ratito que no salió, ¿no? Y luego te hablaste como
de la dimensión política, que me gusta un poco que Verónica pensara el taller, lo nombraste como máquina de imaginación de lo posible, que esto tiene sí o sí una dimensión política, ¿no? Más aún en este relato de cuentos de los niños siempre están al margen, ¿no? Entonces ahora tienen la posibilidad de alimentar, pero ya no solo eso, sino pensar en ese futuro que queremos, es decir, lo que puedo hacer desde ahorita, en el presente, para allá, ¿no? Y en ese sentido también tiene una dimensión política, me parece, el vocabulario. Sí, me quedé pensando mucho ahora con lo que dijeron ambos, de nuevo en el futuro, o sea, como qué diablos es el futuro, ¿no? También es una cosa muy difícil porque cada vez que se vuelve a discutir, agarra una perspectiva distinta, y eso es increíble, entonces es como un poliedro inexistente, pero que también está ahí y que ya está aquí. O sea, como que tiendo a pensar que el presente, la radiografía de este presente es también algún modo del futuro, o sea, y me parece fantástica la anécdota que cuentas, yo, de, ¿cómo se llama? Los Aymara, porque pensaba que entonces yo tal vez tendría que haber dado un taller de construcción de espejos o algo así, porque un espejo podríamos hacer como ver para atrás. No sé, porque como que no hay manera de, si no se puede ver, entonces no, pues no hay nada que hacer, o sea, solo puedes hacer una radiografía del presente, sobre todo por esta noción de lo visto. Bueno, eso me quedé pensando por un lado, y bueno, por el otro igual yo más bien como dudas que me gustaría saber qué piensan ustedes. Está buenísima toda esa historia que yo no, o sea, jamás la hubiera sabido. Pero eres parte de eso, eres el último eslabón. Obviamente leí algunos de los que mencionaste de niña, ¿no? Y tal. Pero una de mis grandes preocupaciones es precisamente la relación entre el adulto y el niño, ¿no? En términos, si quieres, pedagógicos o como haya que pensarlo. Y ahora que ya está el material, por ejemplo, claro, como que no, lo que yo hice no es del todo estos ejemplos, porque, bueno, no es No estábamos creando tampoco un libro. Claro, y porque no conocía las metodologías de la literatura infantil, ¿no? O sea, me di cuenta tarde que estaba haciendo algo que tenía que ver con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una duda así muy honesta que tengo es, por ejemplo, si yo me pongo a escribir definiciones extra a esas palabras, sin tocar las definiciones de los niños, pero como aprovechar su imaginación para escribir algo más, eso está mal, pues, básicamente, ¿no? O sea, como es algo que se impone como desde el adulto al trabajo del niño, me estoy aprovechando de su trabajo, o sea, como que tengo todas esas preocupaciones en la cabeza, eso por un lado, ¿no? Así como muy honestamente, dado que esto no deja de ser una mesa de trabajo. Y había otra cosa que ahorita se me está escapando. Igual, pero para eso, para no olvidar, igual no sé qué pensé yo, pero tú puedes hacer lo que quieras, porque es un proyecto que tú pensaste, y de alguna manera esa intuición con la que llegaste es con la que llegaron muchos adultos a hacer cosas. Tampoco tenían la teoría o la historia que yo me eché a hacer chorro, no sabían eso y lo hicieron de forma intuitiva, simplemente en un ejercicio de escuchar qué tienen que decir los niños y niñas. Y también en un ejercicio como de perplejidad, porque los niños y niñas nos provocan una cosa muy esquizofrénica. Por un lado, son el pasado, ¿no? En realidad son el pasado. Siempre es el ejercicio del adulto es tratar de recordar cómo era ser niño. Pero al mismo tiempo nos generan mucha inquietud y desconcierto porque no sabes qué va a ser, ¿no? Y esto le pasa mucho a los papás. Justo estoy leyendo una novela que se llama Elvis Carlson, que es preciosa, de María Gripe, y el niño es un niño muy pequeño y su mamá lo trata como muy mal, y una de las principales angustias de su mamá es que el niño es como muy rebelde y no sabe qué va a hacer de su vida, qué va a hacer de grande, ¿no? Entonces como que estar con niños siempre te pone en arenas muy movedizas, donde por un lado parece que es algo que conoces, pero por otro lado siempre está la incógnita de qué va a pasar, cualquier cosa es posible con esto, ¿no? Y eso puede generar como una angustia y una ansiedad, etc. Alguna manera de resolverlos, hacer estos ejercicios, uno va a eso tratando de entenderlo, pero no, o sea, yo creo que, o sea, pensando en la mesa de trabajo, en esa historia que conté, antes de pasar a estos libros que les enseñé, o hay un punto intermedio, que es el escritor escuchando a los niños y alimentándose de eso, y complementando y reescribiendo, y, por ejemplo, Baum, el Mago de Oz,
Pues no se sabe mucho, pero El Mago de Oz fue la primera de 13, o sea, fue como la primera gran saga, y él no quería escribir más historias de Oz, no quería regresar ahí, pero los niños empezaron a escribirle cartas, porque fue un gran éxito esa novela, y querían más historias, y le daban ideas para escribir las historias, le daban posibles argumentos. Entonces Baum, finalmente, después de un tiempo, y yo creo que ya tenía deudas como le pasaban a muchos de estos escritores, Mark Twain era otro caso, que ya no quería escribir más historias de Tom Sawyer y escribió, bueno, en fin, volvió a escribir y él ponía en los prólogos que las ideas habían sido por tal y tal niños, él reconocía. Entonces Kipling también le preguntaba a sus hijos, le contaba las historias de los niños, los hijos le corregían, decían, Barry, Lewis Carroll, todos ellos hubo como ahí digamos que este diálogo ha estado. Y es inevitable también. Sí, o sea, sí, estos libros parecen también hechos totalmente por los niños. Hoy una mirada de un hay un adulto ahí cambiando el punto y totalmente. no sé. Y eso me lleva, digo, a lo mejor no sé si es una vueltota, pero yo pienso que se conecta porque además es base, toca el proyecto. Y eso en el diccionario, María Moliner, o sea, lo que hace es el diccionario del uso, ¿no? Entonces, o sea, no es como la gran definición que estamos buscando, sino que también en ese sentido las palabras podrían tener distintas definiciones en función de lo que, porque digamos, la metodología fue la reutilización, ¿no? Esta palabra más esta palabra más esta palabra, ¿no? O este problema más esta palabra, ¿no? Y eso podría significar lo que es distinto para cualquier función de la experiencia, porque ahí sí creo que tiene mucho sentido esta frase de Wittgenstein de los límites del lenguaje son los límites del mundo. O sea, solo podemos hablar de ese espacio, ¿no? Lo demás es imaginario, sí, o sea, hablar del futuro, pues. Entonces creo que eso podría ser como rico, ¿no? Incluso volver, como un segundo momento con los niños de esto es lo que hay y volverla a trabajar. Yo creo que es también algo que se puede como seguir construyendo, ¿no? Tú dices con los mismos niños. Es que eso es algo que yo veo complicado. Como el mundo conoce, ¿no? Es una cosa que logró aquí el MUNCA y que yo sin el MUNCA ya valí madre. Y fue una experiencia medio traumática en un punto también, ¿no? Sí, también. Porque fueron muchos niños muy poco que... No, deja tú eso, fue algo muy orgánico. Sí, que les dejaron ese espacio. Y algo muy orgánico, ¿no? Porque digo, en un principio, o sea, siempre se había planteado para dibujo. Sí, ¿no? O sea, que era dibujar. Pero cuando vimos también de que había un reciclaje de ese imaginario futuro, ¿no? Y había una imposición también en marcos de esa normatividad escolar, ¿no? Y de esa parte de la educación que yo sí creo que tendría que revisarse desde otro lugar, más en términos de un cuestionamiento, ¿no? Que de un aprende de memoria o un esto es lo que tienes que decir, no puedes decir más, ¿no? Y fue con lo que tuvimos que estar, pero ¿qué más se te ocurre, no? Que yo creo que ese es un grave problema, ¿no? En términos de los programas de educación. Sí, que esa, como la amante de la parte en la que dices, le pongo mi nombre como quieras, horizontal como quieras, o sea, como esta obsesión como muy limitada. Pero igual también la escuela, supongo que necesita, o sea, es que, no sé, pero hay escuelas que no tienen eso. Podría haber más verdad. Igual seguramente el ejercicio hubiera sido diferente si lo hacías en un lugar fuera de la escuela, ¿no? O sea, con estos niños escritores te iban a decir... Pero por eso también estaba bueno, yo digo que fue un laboratorio, fue una experiencia. Exacto. O sea, era como trabajar bajo presión también, como romper literal esta normatividad en poco tiempo, ¿no? Sí, como hacerlo al revés, ¿no? Una hora de caos. Sí. La fisura, o sea, esa fisura se buscaba como de imaginar lo posible, ¿no? Y ya me acordé de lo otro que quería decir, de lo que tú decías, Joe, del palabras para el futuro, del futuro, ¿no? O sea, como esta cosa que es una sutileza que todos nosotros aquí podemos entender perfectamente, pero que para un niño se pierde, ¿no? O sea, como les puedo decir para, del, pos, y hubieran hecho la misma cosa, ¿no? Sí. Me da, o sea, y no estoy subestimándolos, sino como que es una sutileza que era difícil, sobre todo porque descubrí algo que a mí me parece fantástico, que es que tampoco tienen una idea temporal tan fija como nosotros, ¿no? Es decir, sí la escuela nos formatea en una linealidad temporal muy impactante, ¿no? De que podemos pensar muy claramente lo que está atrás y lo que está adelante, el futuro, pasado. Sí. Y para ellos, yo cuando les decía, ¿dónde está el futuro? ¿Cuál es el futuro? Decían,
pues los dinosaurios, ¿no? Y eso me parece fantástico, ¿no? Porque yo tengo claro, según lo que aprendí en la escuela, que es antes, pero pues ¿por qué no? Es que es el terreno de la ficción. ¿Por qué no? Eran máquinas de posibilidad. Exacto. Entonces estaban contando cuentos de ellos mismos en realidad, ¿no? Claro, pero es que es como un regreso al origen, o sea, el futuro como un regreso al origen. Pues lo que dicen los danzantes. Sí, hay algo más intuitivo que una del cuerpo. Pero sí, o sea, sí creo que tienen razón con lo del padre y el del. Y otra cosa que yo quería contar es que no sé si el texto, digamos, la audioguía lo deja todo claro, a lo mejor habría que ver eso, pero el taller fue súper elástico. Es decir, iba cambiando en cada salón, como que de repente sentía que no iba a funcionar algo y ahí mismo cambiaba, ¿no? Y el título del taller, y Cel no me va a dejar mentir porque estuvo ahí conmigo en casi todos los talleres, iba cambiando. A veces yo le ponía palabras para el futuro, futuro en palabras, no sé, o sea, como que, porque claro, estábamos ahí como probando. Ya verás. Sí, porque yo decía, a ver, ¿cómo hago para yo darme a entender? ¿No? Porque también yo no tengo la formación completa pedagógica, sí tomé algunos cursos, sí me formé un poco porque fui cuate del Museo del Niño. Y para ser cuate de forma, tengo algo de formación de ese tema, o sea, es mínimo. Y obviamente alguien mucho más formado yo lo he visto, tienen muchas herramientas para como ser claros, ¿no? Como hablar en el lenguaje del otro, pues, básicamente. Y yo creo que yo a veces no tenía todas esas herramientas. Y eso también lo tengo claro, pues. Sí. Entonces, esas eran mis pruebas de tratar de pues, llegar por donde había que llegar con ellos, ¿no? A su mundo, ¿no? Sí. Pero, y lo que hiciste... Sí, ¿no? Total, ponerte, o sea, como que también llegar así, de alguna forma, te ponen más cercana a los niños si lo quieres ver también, porque estás un poco igual que ellos. Y claro, muy bien ¿Qué onda? Y así es como lo hicieron muchos. Insisto, muchos escritores también fueron así, como en una actitud nada más de escucha, pero intuición, pero más experimentación. Y yo creo que sí sería muy valioso que tú respondieras creativamente, como ya lo estás diciendo, a ese vocabulario. O sea, por supuesto que es válido y además, claro que va a enriquecer la experiencia y de alguna manera tú estás políticamente diciendo los niños y niñas son interlocutores igual de valiosos que cualquier otro y yo voy a ponerme a dialogar con ellos, ¿no? Y además ellos están siendo los que te marcan la línea, porque ellos crearon las palabras, ¿no? Entonces es como justo el mundo al revés. Normalmente nosotros les damos las palabras para que ellos creen con las palabras adultas y ahora tú les pides a ellos, vas a tomar las palabras como hicieron la gente que concursó. Sí, exacto, y ahí podemos empezar. Exacto, para nombrar al mundo. Entonces sí es, de alguna manera sí es subversivo, ¿no? O sea, sí estás cambiando, invirtiendo el cambio. Sí, que digamos, tiene que ver con la estructura del vocabulario. O sea, el ejercicio del concurso tenía todo el lenguaje para que funcione, tiene que activarse, tiene que usarse. No tiene que ver con ese ejercicio, que también a través del uso adquiere también nuevas definiciones, ¿no? Entonces creo que eso también te lo va a ir dando un poco a poco. Sí, lo que pasó fue que como en la última fase de esta versión que hay aquí del vocabulario yo vi una obra de teatro que se llama El Diccionario sobre la vida de María Moliner y ahí, bueno, me di cuenta de lo importante que era el uso, aunque es obvio, pero pues uno se da cuenta de las cosas cuando se da cuenta. Y me di cuenta de eso y dije, claro, pues, y alguien me lo dijo en alguna mesa de trabajo también, no me acuerdo, alguien me dijo eso también. Y bueno, ahí yo le pedí a 4 poetas que admiro mucho que si no querían escribirse unos poemas con el vocabulario y dijeron que sí. Y bueno, llegaron a tiempo 2 de esos poemas y son los que están acá, que era una manera de empezar a poner en uso y ver qué pasaba con esas palabras y no poner una exposición en la que las palabras estuvieran ahí muertas en la cajita nomás, o que solamente estuvieran, que solo tuvieran vida a través del proceso de trabajo que está en la crónica. Que ahí también se activan de algún modo, se activan, pero o sea, no están usadas dentro del texto, ¿no? Sino como que están estudiadas, ¿no? Y bueno, ya no me acuerdo cómo fue ese ejercicio, no sé si tú te acuerdas, cómo saltamos de eso al concurso, ¿no? ¿Por qué no usamos otra plataforma?
cuando te propuse que usáramos la plataforma del blog, claro, porque no pensábamos difundir más en general claro, otra niña claro, fuera viendo o explorando o a ver qué hacer con el vocabulario. Sí. Y bueno, ahí de alguna manera llegamos a esta idea de lanzar una convocatoria. No me encanta la idea del concurso, o sea, como de ganador, perdedor y tal, pero pues es una manera así como funcional de lanzar una convocatoria. Sí. Pues lo digo. Y bueno, pues se invitaba básicamente a eso, a escribir un texto con el vocabulario de, y bueno, pues armamos la convocatoria, la lanzamos, llegaron 20 textos, ¿no? Se cerró hace unos días. Después de eso se leyeron los textos, hubo 3 votos, digamos, en el concurso. Un voto fue de Adolfo, otro de Giovanni y otro de Muca. Éramos varios ahí en el Muca haciendo un solo voto, digamos, para que fueran impares. Y pues no sé si quieren contar un poco de su proceso de leer los textos y tal, antes de que contemos quién ganó y todo eso. Pues primero fue una experiencia muy divertida, porque era como intentar entender cómo alguien pues, hizo el esfuerzo de dar sentido a un relato a partir de palabras que pues, no existen y que es como eso, son aglutinantes, son una suma de muchas palabras en realidad, ¿no? Retomando un poco este imaginario que resulta de las palabras, pues también los textos tenían que ver muchos con amor, o sea, el formato de carta, ¿no? de relato de amor, por ahí algunos del futuro, con máquinas, ¿no? Los bots, con mucho imaginario también. Y eso me parecía como muy divertido, y el esfuerzo de que el relato tuviera sentido con esas palabras, que ahí el ejercicio de televisión me parecía interesante, que pudiese entender el texto aún si no sabías el significado de esa palabra. Pero a mí me pareció un ejercicio sumamente divertido. En particular, no sé si vamos a hablar como de las conclusiones, sí, no sé. Bueno, el texto que hace las conclusiones. Ya, pero vamos a leer. Sí, aprovechamos eso para... Sí, yo creo que los premiados, por lo menos todos. No son muy largos, la verdad. Yo creo que los podemos ver todos. O si están aquí los autores. Sí, que los lean los autores. Hay una autora que no va a estar porque no vive aquí. Elvira. Sí. Pero bueno, a ver, pues sigamos y luego comentamos cada texto. Yo creo que eso a lo mejor les puede gustar a los también. Okay. Entonces, bueno, dimos 3 menciones y 2 premios. Entonces, pero quisiera decirles una cosa, que había muchos textos que nos gustaban también a la hora de... Sí, fue difícil. A la hora de... Esto es lo que siempre se nos esperaba. Pero no, mi punto es que la convocatoria era tan abierta, era muy abierta. Escribir un texto. Entonces realmente, dependiendo tu criterio ultra subjetivo, y que es exacto, lo usaba, ¿no? Y podía ir desde un texto como con un tono más académico hasta un poema breve, pero creo que sí, como decía yo, por lo menos mi criterio, o sea, el criterio que yo usé y que creo que coincidimos porque sí hubo puntos en común de entre 20 textos, era que hiciera lo que hacen los buenos textos, ¿no? Que es comunicar, ¿no? Porque el problema con inventar palabras es que sea nada más como un ejercicio de escritura automática o un juego surrealista donde no se entiende nada. Entonces trascender es el juego de palabras nada más a textos que nos pudieran emocionar, que nos hicieran reír, que nos divirtieran, que tuvieran algo literario, que nos hicieran reflexionar. Realmente es lo que separó a muchos de los ejercicios de los que decidimos como elegir como menciones, ganadores. Pero digamos que hubo como 3 o 4 los que estaban ahí que sí o sí tenían, pero luego ya había muchos en los que no coincidíamos, que cada uno tenía por lo menos un texto que el otro no tenía, y eso fue interesante porque creo que hablaba de cómo sí había muchos ejercicios interesantes, ¿no? Experimentales, raros, que podía ser como valioso. Porque además es como doblemente experimental, ¿no? Sí. Ya el hecho de usar el vocabulario era una complicación y luego todavía el texto era experimental. Exacto, totalmente. Sí, y entonces, ¿tú algo sobre eso? Bueno, entonces le dimos mención a un texto que se llama Apología para la impotencia de Lubiera, del triunfo del simulacro sobre la experiencia efectiva, de Hugo Alejandro Vega de la Torre, que creo que está ahí. Sí, ¿nos quieres? Los digo todos y luego los leemos, como
no sé, es que así. Ponle algo y pasamos a que sí. Y también... Felicidades. Gracias. Pero entonces lo leo. Sí. Bueno, nada, me voy a comentar rápidamente. Me ha mucho la atención lo que hizo hoy. Bueno, gracias a la cuestión de la primera. Sí. Acerca de una gráfica precisamente en dividir la naturaleza, por así llamarlo, que expresaban las palabras. Tal me pareció, quizá porque fui muy influenciado también por la primera mesa de que se habla mucho de una naturaleza hacia un carácter como funesto de lo que se anticipaba, ¿no? Lo que se les por venir. Y al mismo me parecía que subyacía un carácter como más optimista, que se vea, ¿no? Que a pesar de todo lo que se expresa en la gente, subyace un montón. Sí. Y de hecho esta novela de 1984 yo la tenía pendiente desde hace mucho y me daba la tarea de leerla cuando iniciaba que había que verla para la primera vez. Entonces, a mí lo que me llamó la atención particularmente fue el segundo libro de esa novela, en donde se dio este episodio del año. Y los personajes constituyen un modo de rebeldía, un modo político en su amor. Solo vivir esa experiencia de amor ya estaban tratando para se la parte de eso. Se titula La apología de la existencia de vida, el triunfo del simulacro sobre la experiencia. ¿Cómo ha sido posible sintetizar dos movimientos reflexivos, palabras migrantes y palabras del futuro? ¿Cómo es que el vocabulario ve apuntado a la relación entre dos magnitudes de experiencia, o sea, espacial y temporal? ¿Cómo puede derivar un diccionario del futuro de un taller de producción de léxico para el desplazamiento? El fundamento de relación o bien mismoísmo lo constituye la esperanza. Ante todo, la esperanza de que el tiempo confirme el propósito de la migración, arribar a una vida mejor. Pero en este proyecto literario se considera la esperanza una fuerza de acción que opera a través del simulacro. Para explicarlo adecuadamente es preciso dar un rollo temático con la naturaleza de los sueños. Concretamente, la razón de que no necesitemos recordar las imágenes que sí experimentamos y que después no consigamos recordarlas. Los sueños responden a una experiencia necesaria para la psique. Como tal, en su naturaleza catártica ven satisfecho su cometido. Su función es la de olvidar o dar salida a una exigencia anímica. Por ejemplo, quien teme hablar de la persona que le gusta, muy probablemente termine soñando que realiza su deseo, obteniendo así una sensación de amapalidad. El eco de las experiencias oníricas resuena en la sensibilidad por encima de la memoria. He ahí el simulacro, no es una falsedad ni un intento frustrado porque no es atravesado por el fracaso. El propósito del simulacro es experimentar o no vivir. Segundo rodeo. El relato de una historia es un recurso artístico que muchas veces hace de soporte para otros recursos que se implican en la literatura, metáforas, analogías, etc. Podemos prescindir de la narrativa y encontrar otro recurso en su lugar. El vocabulario es un simulacro porque hace perceptible el futuro, lo vuelve experimentable y como tal elimina la necesidad de constatarlo empíricamente. Ignoro si es concebido como ejercicio literario, pero si es así, su objetivo es omitir la narrativa conservando la intención de producir una ficción. Los seres humanos somos conscientes de las posibilidades que en apariencia se cancelan al elegir una para llevar al acto, con lo que experimentamos una posibilidad efectiva, y sin embargo mantenemos el resto de ellas en el plano del hipotético. En otras palabras, vivimos más de lo que experimentamos y este escafón se resuelve ahí donde tiene lugar el insimismo y donde es factible la infinidad. La ficción como facultad positiva de vivir una probabilidad no consumada también admite su revés. La capacidad negativa de no llegar a vivir una posibilidad indeseada, trasladándola al espacio de lo simulado. He aquí la naturaleza combativa del diccionario del futuro, la fuerza de acción de la esperanza presente en él ante la necesidad de ponernos a resguardo de la catástrofe que se vislumbra en las palabras acuñadas. Ojalá, Carexno, Galileo de Rete. En un ratito que lo he hecho, contemos con un modo de conjurar lo hipotético. Lo real no existe, se dice como modo de afianzar lo efectivo, como propedéutica para la resignación, cuando precisamente esa es su mayor cualidad, que sin existir constituye un plano de realidad. Nuestra finitud se encumbra así como una cualidad vital.
La impotencia se erige como la capacidad de rechazar lo que se ofrece. La libertad se afirma en la medida en que descompone la necesidad en una mera propuesta. La amenaza del mañana en proscriptiano. En buena parte del glosario profético, insisto, se vislumbra un futuro asiano, próximo tiempo desalentador y por lo tanto podría hablarse de una esotérica del hipotético, en la que la esperanza conduce este método de migración. Todas nuestras nuevas palabras hacia un tiempo en el que puede usarse con toda naturalidad, sino de migración del vaticinio adverso hacia lo ficticio. ¿Por qué ha de plantearse el futuro en un vehículo tan antiliterario como es un diccionario? Probablemente la respuesta se cifra en la esperanza de no vivir, en la intención de hacer del vocabulario un catalizador para transmutar el porvenir en una distopía para la que no haya narrativa. El carácter optimista que subyace, a pesar de todo, tal vez por eso en el vocabulario, se afirma en la palabra que cierra el proyecto, suma. De hecho, es una, cuando termine significa llegar a tener una buena vida. Sí. Bueno, le dimos otra mención a Carlos Armando González de Gil por Morelido del Espacio. Bueno, pues este ejercicio para mí fue un poco una experiencia muy bonita, principalmente porque lo sentí como un filtro de esas palabras que están ahí, pero pues, no nos acercamos, quizás por una apatía, las redes sociales. Para mí hoy en día siento que las redes sociales nos están volviendo de palabras pues muy cortas, ¿no? Nos estamos perdiendo de todo un mundo tan extenso de palabras. Y yo creo que este ejercicio te permite conocer palabras que pues, sí las conocías, pero te das otro enfoque. Entonces yo quise más que nada jugar imaginándome que es una carta de un extraterrestre que deja aquí en el planeta Tierra una persona de la cual se enamoró y se despide de ella. Entonces sí, una especie de carta poema. Y se llama Morelido del Espacio. No me atrevo, no puedo. No quiero ser un cincora enfermo de seducción. Las amadoras se han apoderado de mí desde que te fuiste, como una especie de resurrección que solo te hace más presente. Siento que te fuiste entre las posturas de los honrados que nos han heredado un mundo al borde del cambio. No quiero y no te merezco. Eres petrina del tiempo, una percepción entre nuestras formas de ser y ver al mundo. No eres mejor ni eres peor. Eres mi transmagia, no mi destino. He decidido iniciar mi proceso de presangre, porque quiero y puedo. Cerrarás los ojos de mi polimilia ante mi apo de lo que una vez llamamos amor. La misala me ha dicho que me tengo que llevar las flores, canciones y palabras que nos unen. Me voy relativo a Bauchú, y te juro que será para mí. Fundaré el kosher y por cada lavestor me verás a través de tu ventana. Un susurro en forma de recuerdo que vivirá mi mundo. Si se dan cuenta, pues hay como 3 palabras muy complicadas, pero yo creo que sirve mucho para inhalar, seguir inhalando en este juego de palabras. Que siga, ojalá siga el proyecto. Felicidades. Felicidades. Gracias. ¿Van a publicarlo ustedes? Sí, sí, se van a publicar en el blog del como que se disfruta mucho también leerlo, porque también luego es difícil seguir por las palabras. Y como en el blog también está el vocabulario igual algo está bueno. curioso, puede ir viendo qué significa cada uno. Bueno, y dimos otra mención más a Claudia Celis por favor. Bueno, a mí un libro que me gusta mucho es uno de Bruno Munari, se llama Bianco, y que abres el libro y es blanco, o sea, no hay nada en el libro, son hojas blancas, y me parece que es muy, muy creativo. Yo doy una clase de creatividad y a grupos universitarios, entonces insisto mucho en que si no rompen la pauta en creatividad, la palabra pauta es justamente la que todos los niños tienen, el lávate los dientes, el cepillo, ¿verdad? Entonces les es muy difícil a los padres que un niño rompa la pauta, justamente por este rompimiento de palabras. Entonces vine con mis alumnos a recorrer la Roma
y entramos al museo, y entonces me pareció increíble si tuviera un vocabulario inexistente, pero que es existente. Justo tengo yo un problema de hace mucho tiempo sobre el futuro y el pasado, que no logro saber cuál es el verdadero. Y entonces, pero pensaba que en este futuro, pasado, presente, todos hemos pasado por una cuestión de desamor, ¿no? Desamor y amor, sí nos rompe un poco el corazón. Y entonces tengo una amiga con la que platico continuamente acerca de esta cuestión del amor, y entonces ella tiene un amor inexistente que es existente, y por eso hice este texto que se llama Flor, ¿no? Estoy caniable, perdidamente, hasta los tuétanos. Tengo continuamente este gurulú, no lo puedo resistir. Caniable de un lo olvidado. Verbo amor es esto que siento. Parece que lo mío simplemente es un mordez que no tiene descripción. Han pasado muchos meses ya y solamente vivo de camalitos. De continuo me pregunto, ¿cómo podré salir de aquí? Nos conocimos sin quererlo una tarde de muchas tardes. Nos encontramos en un estacionamiento y al mirarnos tuvimos este postender indescriptible. Ya sabes, con quien te pasa una sola vez en la vida, maldita sea. Nos hicimos amantes, viviendo siempre al límite de nosotros mismos, con un dolor que había que ver. Crecía y crecía porque no podíamos estar juntos. De hecho, nunca mencionamos a los hijos. ¿Para qué? No había necesidad. Ambos sabíamos que no tenía sentido. Yo era una alesauria consumada y él un aria, pero juntos éramos las artufaestrellas más grandes que han existido en este mundo. No solo porque éramos mejores personas juntos, sino porque comenzamos un amor por todo, por todo. Parecería que lo teníamos resuelto. Arrides, viajes, noches inolvidables, pero sobre todo, y esto era lo máximo, una decepción inconmensurable. Realmente yo lo amaba, y creo que él a mí, porque nuestras absols se complementaban en todos sentidos, deseando estar eternamente hasta los fines de los tiempos. Recuerdo esa noche que nos subimos a la azotea del edificio de nuestro departamento a ver las estrellas. Nos besamos tan apasionadamente que sentí un crash, que nunca había sentido con nadie más. Yo lo miré a los ojos y le dije con el corazón en la mano que siempre sería su Maika y que tenía mi or porque él era mi único Susoki para siempre. Él sonrió, alcanzó a decir que sentía un suave maravilloso, que ojalá tuviéramos una máquina de tiempo porque es muy larga, para celebrar ese exabulador noche. Aunque al abrazarme dijo apenas susurrante, tengo amor, y me abrazó fortísimo. Al día siguiente yo desperté bastante tarde porque habíamos estado viviendo un tinto que teníamos guardado para una ocasión especial y a mí se me subieron las copas. Me levanté despacio y fui a la cocina a buscar café. Él se había marchado. Al principio pensé que había ido a la universidad como habitualmente cada mañana, pero al ver que no había ninguna de sus prendas en el closet, ni su saxofón que dejaba en la entrada, ni el beta que teníamos en la mesita de noche, pero no era así. Había una nota en el refrigerador detenida con un imán que habíamos comprado en San Cristóbal que decía: amor, Storfe Mols, pero feliz porque por la zona que tuvimos juntos mientras duró. Lo siento, creo. Siento mucho ser un pintor, pero otra mujer me dejó amor y no puedo continuar. Era lo más deslumbrante que conozco. Una sabía que vivió en mi corazón. Puedo decir que para mí él fue un bisufete. Me tiré al piso a llorar días enteros, semanas. Llevo confianza en todo el cuerpo, en el alma, deseando que este dolor sea acusado de una vez por todas y nunca jamás me quede. Hoy, aún después de 2 años, tengo dirofobia, porque la verdad, él también es mi Sivan para siempre, siempre. Pero bueno, Sí, el segundo lugar se lo ganó Elpidia García Delgado, pero ella envió desde Ciudad Juárez su texto y no puede estar aquí hoy. Así que lo voy a leer yo y le enviaremos por correo su constancia y demás. Su texto se llama La Geticam comenzó. Fue el que trajo y el roicendo lo que nos llevó a esta Geticam.
Desde entonces la furra habitó nuestras ciudades y todos nos llenamos de escamiento. En aquel tiempo noté cómo mi buen Cutebot cambió conmigo poco a poco. Una mañana ya no lo encontré. Me había dejado para irse con la Liga de Humanoides Terroristas, el brazo armado de la oposición al régimen de mayoría humana. Después supe por un amigo suyo que ellos lo reprogramaron para transformarlo en un robot. No puedo ni imaginarlo. Llevábamos tantos años juntos compartiendo todo que casi olvidé que no era humano. Yo creo que llegué a sentir una especie de adolumor, aunque todos sabemos que muchos compran Cutebots o Ayubots para la limpieza de la casa, terminan siendo sus amantes. Ay, es que ahora los hacen tan perfectos. Me pregunto cuándo volverá la pazmorna. En los rincones de mi casa se acumulan las motas de pelusa igual que en mi libidine. Me siento enferma de mordes, ni una nota de despedida, ni una llamada en meses a pesar de mi maica por él. Quisiera despedirme antes de que se haga estallar. Resultó igualito a los Incora. No sé por qué te cuento todo esto si lo sabes tan bien como yo, pero es que solo tú puedes ayudarme. Mi trirrojo va cada vez peor. Consígueme una caja de cápsulas Pesotri por lo que más quieras. No puedo comprarlas en la farmacia sin receta. Este fue el segundo lugar entonces. Y el primer lugar es para Adriana J. Vicencio por Traquiablo. Gracias. Okay. Gracias. Felicidades por el concurso, por el proyecto que tienes. No las palabras, ¿cómo se llama? Bueno, y hablar, esto es así, aquí vamos otra vez. Imaginar es un verbo que quiere decir imaginar cosas nuevas. Gravilerte también es verbo y significa hacer reír a la gente con gran habilidad. En ambos casos, como todo verbo, hay que hacer la diferencia entre el infinitivo y su conjugación. ¿Cuántas veces se los he dicho? No lo sé. Al parecer no lo suficiente, puros errores en todos los escritos, sin excepción, Pascual y Madruga, Pascual Gravilerte. Así que antes de poder corregir el párrafo, vamos a tener que regresar al principio. Repitan conmigo. Madruga, yo Ima, tú Imaluz, él, ella, Ima, nosotros Imalili, ustedes Imalavis, ellos Imala. Gravilerte, yo Grava, tú Gravilux, él, ella, Gravilar, nosotros Gravilili, ustedes Gravilares, ellos Gravila. Ahora sí, vamos al párrafo. Pascual y yo, Imalili, porque somos imaginatropolistas. Ojo, imaginatrópolis es singular, imaginatropolistas es plural. Pascual Gravilar tiene el don de curar la geofloresteza, porque es un extraordinador, realmente es una estrella. Yo me expreso escribititi, musifly. No olviden que escribititi es el sentido del verbo espíritu, porque desde niña me conecto con el espíritu. Es algo como para paz. Tú y Maluz también, si quieres. De hecho, todos podemos imitarlo porque soy marino, es algo que todos tenemos. Terminamos por hoy, ¿quedó claro? Eso espero. Y si no, compren su castalbola y dejen de perder el tiempo. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir hoy a leer sus textos y por haber enviado textos. Yo tenía mucho miedo de que no llegaran textos. Se los agradezco infinitamente. Sí, es que es una ejercicio muy difícil. Cada uno de los que se leyeron se nota como lo difícil que era hacerlo coherente, ¿no? Y pues creo que fue muy rica la experiencia. Sí. ¿Alguien algo que preguntas, dudas? No, yo solamente quiero decir que hace unos meses, 2 meses, hubo en Casa Acme una exposición de los artistas y había una exposición que